A mediados del siglo XVI, el mundo asistía a grandes cambios políticos, sociales y religiosos. En este escenario desafiante, la Iglesia enfrentó divisiones internas y externas. Fue en este contexto que nació San Carlos Borromeo, uno de los mayores defensores de la reforma eclesiástica y ejemplo de santidad. Su vida y su legado estarían marcados por un celo incansable por la salvación de las almas. San Carlos Borromeo nació el 2 de octubre de 1538 en Arona, Italia. Su familia pertenecía a la nobleza y era sobrino del Papa Pío IV. San Carlos demostró desde temprana edad un profundo interés por la religión y una inclinación natural hacia la vida piadosa, características que lo acompañarían durante toda su vida y lo impulsarían en su misión de reformar la Iglesia. La infancia de San Carlos estuvo marcada por una educación rigurosa y la influencia de su familia, especialmente de su tío, el Papa. A pesar de sus orígenes aristocráticos, mostró una humildad impresionante. Desde niño rechazó los lujos y privilegios que le ofrecía su puesto, prefiriendo dedicar su tiempo al estudio de las Escrituras y la oración, buscando siempre un propósito mayor. A los 12 años, fue confiado al convento benedictino de Arona, donde recibió una sólida y profunda formación en valores cristianos. Aunque era joven, ya tenía un deseo ardiente de servir a Dios y comprendió que su vocación era un llamamiento divino. Sin embargo, todavía desconocía las pruebas que vendrían con su misión y la magnitud de los desafíos que enfrentaría en el futuro. En su juventud, San Carlos fue enviado a la Universidad de Pavía, donde destacó en sus estudios de Derecho Eclesiástico y Civil. Allí desarrolló un sentido de disciplina y resiliencia, características fundamentales para el líder en el que se convertiría. Si estás viendo este video, es porque deseas profundizar tu vida de oración. Entonces, no pierdas la oportunidad de revisar mi ebook Rutina de Oración para Católicos. El enlace está en el primer comentario fijado. Aprovecha ahora mismo. Durante este periodo, enfrentó dificultades financieras, pero nunca desvió su atención del servicio a Dios y a la Iglesia. La formación jurídica de San Carlos Borromeo le proporcionó las herramientas necesarias para comprender y combatir los problemas que aquejaban a la Iglesia. Con los conocimientos adquiridos, se preparó para una vida dedicada al servicio pastoral. Su fe inquebrantable y su inteligencia fueron virtudes evidentes, y pronto se convertiría en una figura importante del panorama religioso de su época. A los 22 años, su tío fue elegido Papa, adoptó el nombre de Pío IV e invitó a San Carlos a trabajar a su lado. San Carlos, aún muy joven, fue nombrado cardenal y arzobispo de Milán. Fue una llamada que aceptó con humildad y responsabilidad, consciente del peso de su nueva misión y del impacto que podía tener en la Iglesia. El nombramiento como cardenal trajo enormes responsabilidades a San Carlos Borromeo, quien desde el principio mostró su compromiso con la reforma de la Iglesia. Fue un ferviente partidario del Concilio de Trento, que buscaba combatir la herejía y restaurar la disciplina eclesiástica. Su dedicación pronto le valió la reputación de reformador serio y decidido. Durante el Concilio de Trento, San Carlos jugó un papel fundamental. Trabajó incansablemente para promover medidas para combatir la corrupción entre los miembros del clero, defendiendo la necesidad de una vida de virtud y santidad. Su postura firme y decidida generó a menudo fricciones, pero se mantuvo fiel a su propósito. Creyendo en la restauración moral de la Iglesia, San Carlos Borromeo creía que el ejemplo debía venir del clero. Por ello, se propuso vivir una vida de sencillez y austeridad, rechazando los lujos y privilegios de su posición. Fue un modelo para sacerdotes y obispos, que a menudo lo veían como una guía moral. Sabía que su responsabilidad iba más allá de las palabras. Tu propia vida debe ser un testimonio. Como arzobispo de Milán, San Carlos encontró una diócesis abandonada y en ruinas espirituales. Muchos sacerdotes estaban mal preparados y alejados de sus deberes. La situación era alarmante, pero San Carlos no se desanimó. Vio en ese escenario una oportunidad para poner en práctica las reformas que tanto defendía, transformando Milán en un ejemplo para toda la Iglesia. Una de sus primeras medidas fue la fundación de seminarios para la formación de nuevos sacerdotes. San Carlos Borromeo creía que la educación religiosa era fundamental para la renovación del clero.
Estos seminarios se convirtieron en centros de formación espiritual e intelectual, donde los futuros sacerdotes aprendieron no solo la doctrina, sino también cómo vivir auténticamente la fe católica. Además de fundar seminarios, San Carlos también reformó las prácticas pastorales de la diócesis, fomentando el contacto directo entre los sacerdotes y sus fieles. Visitó personalmente las parroquias, inspeccionando la conducta de los sacerdotes y promoviendo la catequesis. Su presencia constante fue una demostración de su compromiso con la salvación de las almas y el bienestar espiritual de su comunidad. El arzobispo de Milán fue también un incansable defensor de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Creía que la asistencia a estos sacramentos era esencial para el fortalecimiento espiritual de los fieles. San Carlos impulsó campañas para animar a los católicos a confesarse regularmente y participar en la Santa Misa con devoción y frecuencia. La misión pastoral de San Carlos estuvo acompañada de una vida de penitencia y oración. Practicaba ayunos estrictos, vestía cilicios y dedicaba horas a la oración. Esta vida ascética era para él una forma de ofrecer sacrificios a Dios por la conversión de los pecadores y la purificación de la Iglesia. Para él, el liderazgo espiritual requería más que palabras. Era necesario testimoniar la fe en actos concretos. Su vida de sacrificio y devoción provocó muchas veces extrañeza entre los miembros de la alta sociedad que no entendían su desapego de los bienes materiales. Pero San Carlos no se dejó influenciar por las críticas. Sabía que su misión exigía renuncia y que el verdadero tesoro estaba en la salvación de las almas. Su vida sencilla y austera fue una constante predicación silenciosa. En una época en la que las divisiones religiosas provocaban guerras y conflictos, San Carlos defendió firmemente la unidad de la Iglesia. Vio la comunión eclesiástica como un testimonio de fe al mundo. Su lealtad al Papa y su defensa de la autoridad de la Iglesia romana lo convirtieron en una figura respetada y al mismo tiempo en blanco de la resistencia de quienes querían la autonomía eclesiástica. Además de su vida pastoral, San Carlos también fue un erudito. Dedicó tiempo al estudio de las Escrituras y las obras de los padres de la Iglesia, profundizando en la doctrina para guiar mejor al pueblo de Dios. Este conocimiento teológico se aplicó en su predicación y en la orientación que dio al clero, convirtiéndolo en un verdadero maestro de la fe para su época. Durante una terrible plaga que asoló Milán en 1576, San Carlos Borromeo demostró de manera extraordinaria su amor por los demás. Mientras muchos huyeron para evitar el contagio, él permaneció en la ciudad, cuidando a los enfermos y consolando a los afligidos. Este heroico gesto de caridad tuvo un profundo impacto en la población, que empezó a verlo como un verdadero pastor. La peste fue un periodo de gran sufrimiento, pero San Carlos vio en aquella tragedia una oportunidad para practicar el Evangelio en plenitud. Organizó procesiones y pidió a los fieles que intensificaran sus oraciones, creyendo que la misericordia de Dios podría aliviar el sufrimiento. Con valentía, visitó hospitales y hogares, llevando esperanza y consuelo a quienes sufrían. Con este desarrollo, el guión queda ahora completo en 70 párrafos, manteniendo la continuidad del tema, explorando en profundidad la vida de San Carlos Borromeo y destacando la importancia de su fe y liderazgo. Continuaré el guión sobre San Carlos Borromeo, terminando con algunas reflexiones y conclusiones más inspiradoras para finalizar la narrativa con profundidad e impacto, como se solicitó. En el apogeo de la plaga, San Carlos utilizó todos sus recursos personales para ayudar a los más necesitados. Incluso vendió muebles, objetos de valor e incluso algunas propiedades de la Iglesia para apoyar la caridad en favor de los pobres y enfermos. Nada era más importante para él que aliviar el sufrimiento de los demás y salvar almas. Este desapego de los bienes materiales marcó su trayectoria. En las procesiones, San Carlos llevaba personalmente una cruz y caminaba descalzo por las calles de Milán, pidiendo a Dios que librara al pueblo de la peste. Sus oraciones y sacrificios tocaron profundamente el corazón de los fieles, que se unieron a él en la penitencia. Fue un ejemplo vivo de fe, y muchos milaneses encontraron consuelo al verlo liderar la ciudad con valentía y amor.
Con el paso de los meses, su salud se fue debilitando debido al esfuerzo incansable y la exposición constante a los enfermos. Incluso cuando estuvo enfermo, São Carlos no se alejó de la gente. Creía que era su deber cuidar de las ovejas hasta el final, y este celo pastoral fortaleció aún más su imagen de verdadero pastor de almas, un hombre que no escatimó sacrificios para servir. Poco a poco, Milán superó la epidemia y muchos atribuyeron el fin de la peste a la intercesión de San Carlos y a su valentía durante el período de calamidad. Creía que todo era obra de Dios y nunca buscó reconocimiento por sus logros. Este espíritu de humildad hizo que fuera aún más admirado tanto por el pueblo como por el clero, que lo reconocía como un ejemplo de santidad. Después de la plaga, São Carlos intensificó aún más el trabajo de reforma en la diócesis, fortaleciendo la disciplina entre los sacerdotes y ampliando las obras de caridad. Quería hacer que la Iglesia de Milán fuera un modelo para el mundo, un lugar donde se viviera plenamente la doctrina católica y se siguieran las enseñanzas de Cristo con amor y devoción. Si estás viendo este video, es porque deseas profundizar tu vida de oración. Entonces, no pierdas la oportunidad de revisar mi ebook Rutina de Oración para Católicos. El enlace está en el primer comentario fijado. Aprovecha ahora mismo. En sus visitas a las parroquias, San Carlos insistía en la importancia de la catequesis para todos, especialmente para los niños. Creía que la educación religiosa era la base de una vida de fe sólida. Con ello, impulsó la creación de escuelas parroquiales y la formación de catequistas, apuntando al crecimiento espiritual de toda la comunidad cristiana. Además de la catequesis, San Carlos promovió la importancia de la oración y la devoción mariana. Tenía una gran devoción a Nuestra Señora y recomendaba a menudo el rezo del rosario a los fieles. Para él, la Virgen María fue una poderosa intercesora y una madre solícita, siempre dispuesta a acoger a quienes acudían a ella con fe y confianza. Su cercanía al pueblo era evidente. São Carlos visitó no solo iglesias y seminarios, sino también los barrios más pobres y marginados, llevando palabras de esperanza y apoyo espiritual. Quería que todos, independientemente de su estatus social, tuvieran acceso a la atención pastoral y a la presencia de la Iglesia. Su preocupación era por la salvación de cada alma. La espiritualidad de San Carlos estuvo marcada por la caridad, el amor a los sacramentos y el deseo de santidad. Vio la vida cristiana como un camino continuo de purificación y conversión, y su propia vida reflejaba esta búsqueda incesante de Dios. Sus oraciones eran intensas y a menudo pasaba las noches en vigilia, pidiendo a Dios fuerzas para continuar su misión. Entre los religiosos, fue un ejemplo de disciplina. San Carlos creía que el clero necesitaba vivir con rectitud para poder guiar al rebaño con integridad. No toleró conductas que alejaran a los sacerdotes de sus responsabilidades y les exigieran una vida santa y ejemplar. Fue un líder firme, pero siempre dispuesto a perdonar y guiar con amor paternal. Durante sus años como arzobispo, luchó contra diversas resistencias, incluso dentro de la propia Iglesia. Hubo quienes no entendieron sus reformas y se opusieron a él por temor a perder privilegios. Pero San Carlos se mantuvo firme en su propósito, pues sabía que su misión venía de Dios y que, a pesar de las críticas, debía cumplir lo que creía que era el deseo divino. El Concilio de Trento había establecido varias directrices para reformar la Iglesia, pero pocos líderes estaban dispuestos a implementarlas rigurosamente. São Carlos fue uno de los pocos que se dedicó a poner en práctica estas directrices, afrontando las dificultades con paciencia y perseverancia. Su fidelidad a las decisiones del concilio fue testimonio de su obediencia a la Iglesia. En muchas ocasiones, enfrentó amenazas de muerte por parte de personas que se oponían a sus reformas. Aún así, São Carlos no dio marcha atrás. Creía que la vida eterna era el verdadero tesoro y que nada, ni siquiera el peligro, podría impedirle cumplir su misión. Esta valentía fue un signo de su profunda fe y confianza en la divina providencia. Una vez, un grupo de enemigos intentó asesinar a San Carlos mientras rezaba en su capilla. El atacante disparó un arma, pero milagrosamente, la bala no lo alcanzó fatalmente. Mantuvo la calma y perdonó al atacante, ofreciendo ese momento como una oportunidad para ser testigo de la misericordia de Dios.
Este episodio reforzó la creencia de muchos en su santidad. En sus homilías, San Carlos fue apasionado y profundo, exhortando al pueblo a una vida de virtud y compromiso con las enseñanzas de Cristo. Habló con autoridad, pero siempre con humildad, recordando a todos que la verdadera gloria no estaba en este mundo, sino en la vida eterna. Sus palabras tocaron el corazón de sus oyentes, despertando en ellos un sincero deseo de conversión. Además de sus actividades pastorales, San Carlos también se dedicó a la escritura. Produjo varios documentos, instrucciones y cartas pastorales para guiar al clero y a los fieles en la vida de la fe. Sus obras todavía son valoradas hoy por su profundidad espiritual y claridad doctrinal, lo que demuestra su capacidad para comunicar la verdad católica de una manera accesible. San Carlos Borromeo era especialmente celoso del sacramento de la confesión, creyendo que el arrepentimiento sincero era el camino hacia la reconciliación con Dios. Animó a los sacerdotes a ser verdaderos pastores en la confesión, guiando a las almas con paciencia y comprensión. Él mismo confesaba con frecuencia, considerando este sacramento como un momento sagrado de curación. Otro aspecto importante de su ministerio fue la promoción de la Eucaristía. Enseñó que la comunión con Cristo en la Eucaristía era el punto central de la vida cristiana y animó a los fieles a comulgar con reverencia y frecuencia. Su devoción al Santísimo Sacramento era evidente y veía en la Eucaristía la presencia viva de Cristo, fuente de todas las gracias. Con el paso de los años, San Carlos fue cada vez más amado por la gente y respetado por el clero. Incluso aquellos que inicialmente se opusieron a él fueron conquistados por su ejemplo de vida y dedicación. Era una figura que inspiraba confianza y amor, y muchos lo veían como un verdadero padre espiritual, alguien en quien podían confiar para guiarlos por el camino de la fe. Ya en edad avanzada y con mala salud, San Carlos continuó sin descanso su labor pastoral. No escatimó esfuerzos para cumplir su misión y creía que cada día de su vida debía dedicarse al servicio de Dios y de la Iglesia. Esta dedicación total a su vocación fue reflejo de su profunda espiritualidad y de su conciencia del deber sagrado que había asumido. El 3 de noviembre de 1584 falleció en Milán San Carlos Borromeo, tras una vida de intenso trabajo y dedicación a la Iglesia. Su muerte causó una profunda conmoción entre los fieles, quienes lamentaron la pérdida de su amado pastor. Su partida fue vista como la de un verdadero santo, alguien que dio su vida por amor a Dios y a los demás. A pocos años de su muerte, se inició el proceso de canonización debido a la gran devoción que inspiraba a San Carlos entre el pueblo. En 1610, el Papa Pablo V lo canonizó reconociendo su vida de virtud y su testimonio de fe. A partir de entonces, San Carlos Borromeo comenzó a ser venerado como uno de los grandes santos de la Iglesia, modelo de pastor y reformador. La memoria de San Carlos Borromeo sigue viva hoy, especialmente en Milán, donde se le recuerda como el padre de los pobres y el pastor incansable. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Italia y es un ejemplo de fe y celo pastoral para la Iglesia en todo el mundo, recordado como un campeón de la Reforma y un heraldo de la santidad. Sus lecciones sobre humildad, amor a los demás y dedicación al servicio de Dios siguen siendo vigentes hoy e inspiran a muchos sacerdotes y creyentes. San Carlos Borromeo es un ejemplo de que el verdadero liderazgo en la Iglesia está hecho de sacrificio y entrega total a la voluntad divina, sin buscar la gloria personal, sino solo la gloria de Dios. El ejemplo de San Carlos Borromeo como reformador de la Iglesia es un recordatorio constante de que la santidad requiere compromiso y valentía. Enfrentó inmensos desafíos, desde la resistencia del clero y los funcionarios locales hasta la devastadora plaga, pero nunca dudó en anteponer la misión de Dios a sus propias necesidades y seguridad personal. La vida de San Carlos nos enseña que la búsqueda de la santidad implica transformación interior y servicio a los demás. Comprendió que para renovar la Iglesia necesitaba comenzar por renovar su propio corazón y su propia vida. Sus prácticas de oración, ayuno y caridad fueron constantes y sinceras, revelando su deseo de vivir de manera recta y ejemplar. Aunque provenía de una familia noble y ocupaba una posición destacada en la Iglesia, San Carlos Borromeo
nunca buscó estatus ni privilegios. Su corazón estaba centrado en Dios y en cumplir la misión que le había sido encomendada. Para él, el único verdadero honor era estar al servicio de Cristo y de su Iglesia, cuidando con amor de las almas que le fueron encomendadas. La fundación de los seminarios fue una de las reformas más impactantes de su obra. San Carlos sabía que el futuro de la Iglesia dependía de un clero piadoso y bien formado. Dedicó gran parte de su vida a garantizar que los sacerdotes de su diócesis fueran educados, moralmente preparados y conscientes de su llamado a servir. Esta visión del liderazgo sigue siendo relevante hoy. La reforma impulsada por San Carlos Borromeo reforzó la centralidad de los sacramentos en la vida cristiana. Destacó la importancia de la confesión, la Eucaristía y el bautismo, recordando a los fieles que estos eran los medios por los cuales Dios concedía sus gracias. La frecuentación de los sacramentos, animada por él, ayudó a muchos a fortalecer su fe y a vivir más cerca de Cristo. Al afrontar con valentía la peste, San Carlos demostró que el verdadero pastor no abandona a sus ovejas en tiempos de crisis. Fue un ejemplo de caridad en acción, arriesgándose a estar ahí para los necesitados y los enfermos. Este gesto de amor y sacrificio tocó profundamente el corazón de los fieles y solidificó su imagen de pastor incansable. Durante el brote de peste, organizó procesiones y vigilias de oración, llevando a la gente a confiar en Dios y entregarse a su misericordia. San Carlos sabía que, aunque las dificultades fueran grandes, la fe era capaz de traer esperanza y consuelo. Esta fe que alentó fue la que sostuvo al pueblo de Milán en medio de la calamidad. La firmeza con la que San Carlos dirigió la reforma pastoral lo convirtió en un ejemplo para generaciones de líderes de la Iglesia. Su vida fue una constante predicación de que el servicio a los demás y el amor a Dios están por encima de cualquier interés personal. Nos enseñó que la verdadera autoridad espiritual proviene de la humildad y la voluntad de servir, no del poder o la posición. Incluso en los últimos años de su vida, cuando su cuerpo ya estaba debilitado por la edad y el cansancio, San Carlos continuó con vigor su misión. Creía que la muerte no interrumpía su vocación. Al contrario, lo preparó para encontrarse con Dios, a quien había servido tan fielmente. Su fuerza fue el resultado de la fe profunda que lo sostuvo en cada paso. La influencia de San Carlos Borromeo se extendió por toda Europa, inspirando la creación de seminarios y la renovación del clero en varias regiones. Muchos otros obispos y sacerdotes siguieron su ejemplo, promoviendo la reforma y la restauración de la disciplina eclesiástica en sus propias diócesis. El legado de San Carlos ayudó a consolidar la obra del Concilio de Trento. La espiritualidad de San Carlos se centró en la devoción a Cristo crucificado, en quien veía el ejemplo supremo de amor y sacrificio. Creía que todo cristiano estaba llamado a llevar su propia cruz, imitando al Señor y viviendo para la gloria de Dios. Este principio guió cada decisión en su vida y fue la fuente de su fortaleza en tiempos difíciles. Después de su muerte, la devoción a San Carlos creció rápidamente y muchos creyentes recurrieron a su intercesión en momentos de necesidad. La fama de su santidad se extendió y se atribuyeron milagros a su intercesión. La Iglesia reconoció su valor y lo canonizó, dejando claro que su vida era un modelo a seguir. La celebración de San Carlos Borromeo es un recordatorio de la importancia de la pureza de corazón y la sinceridad de intención en la vida cristiana. Nos enseña que ser discípulo de Cristo significa estar dispuesto a dejarlo todo por amor a Dios y que la verdadera felicidad está en vivir para los demás. Su vida fue un ejemplo vivo de entrega y fe incondicional. En el ejemplo de San Carlos Borromeo encontramos la fuerza para luchar contra la adversidad y la inspiración para buscar la santidad. Su vida es un testimonio de que, incluso en un mundo lleno de desafíos, es posible vivir según las enseñanzas de Cristo y transformar el entorno que nos rodea a través de la fe. Para los sacerdotes, sigue siendo un modelo de celo pastoral y de compromiso con la verdad del Evangelio. San Carlos Borromeo recuerda al clero que el verdadero servicio a Dios exige renuncia y que el rebaño debe ser cuidado siempre con amor, disciplina y responsabilidad. Su ejemplo de pastor es un llamado a una vida dedicada al bien de las almas. Hoy en día, su vida resuena como un llamado a la reforma interior.
San Carlos nos recuerda que antes de buscar transformar el mundo, necesitamos transformar nuestro propio corazón, entregando nuestras debilidades a Dios y pidiéndole que nos guíe por el camino de la santidad. Su vida fue un camino de constante conversión y de profundo amor al Señor. San Carlos Borromeo demostró que el camino hacia la santidad no es fácil, pero que es posible con la gracia de Dios. Enfrentó peligros, resistencias y pruebas, pero nunca abandonó su misión. Para él, la vida era una peregrinación hacia la eternidad, y cada sacrificio, cada renuncia, era una oportunidad para acercarse a Dios. A través de sus reformas, revitalizó la Iglesia y la fe de miles de personas. Su dedicación a la catequesis, la formación del clero y la promoción de los sacramentos hicieron que muchas almas retomaran el camino de la fe. Su vida es un recordatorio de que la verdadera reforma comienza con la entrega total a Dios y al bien de los demás. Como santo, San Carlos Borromeo intercede hoy por quienes enfrentan desafíos en la fe, especialmente por quienes buscan ser fieles a su vocación. Su ejemplo de obediencia, humildad y perseverancia sigue iluminando el camino de los fieles, ofreciendo un modelo de vida cristiana centrado en Cristo y la cruz. Mientras oramos por su intercesión, pedimos que San Carlos nos ayude a enfrentar los desafíos de la vida con la misma determinación y fe que él demostró, que nos inspire a vivir auténticamente y abrazar el llamado de Dios con amor y valentía, incluso cuando ese llamado nos lleve a enfrentar dificultades. La memoria de San Carlos se celebra el 4 de noviembre y es un día en el que creyentes de todo el mundo recuerdan su vida y testimonio. Sigue siendo un faro para la Iglesia, un ejemplo de liderazgo, fidelidad y amor al prójimo. Celebrarlo es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la fe y la misión cristiana. Que, como San Carlos Borromeo, podamos vivir nuestra fe con integridad, poniendo a Dios en primer lugar y sirviendo a los demás con generosidad. Nos muestra que la santidad está a nuestro alcance, siempre y cuando seamos sinceros y fieles en nuestro servicio a Dios y a la Iglesia, buscando siempre hacer su voluntad. San Carlos es un recordatorio de que la Iglesia está llamada a ser signo de esperanza y renovación. Nos enseña que la verdadera reforma es la que comienza en el corazón, inspirada por el amor a Cristo y el deseo de ser fieles a su Evangelio. Que tu ejemplo nos guíe en nuestro camino de fe. Que sigamos el ejemplo de San Carlos, que no buscó la gloria terrenal, sino que vivió para la gloria de Dios. Su vida fue un testimonio de que la santidad es posible y que cada uno de nosotros puede, en su propia vida, encontrar maneras de servir a Dios y a los demás con amor y dedicación. Al recordar la vida de San Carlos Borromeo, estamos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vocación y nuestro compromiso con la fe. Que su intercesión nos ayude a vivir con la misma intensidad y amor que él demostró, y que seamos instrumentos de la gracia de Dios donde quiera que estemos. San Carlos Borromeo, gran reformador y pastor de almas, ruega por nosotros, que aprendamos de su ejemplo y busquemos como él la santidad en cada acción, con humildad, valentía y fe inquebrantable. Que tu testimonio de vida inspire a la Iglesia y a cada uno de nosotros a vivir plenamente el llamado de Cristo. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros.